Hace poco fuimos testigos del retiro de Dustin Poirier, un peleador legendario que siempre estuvo entre los mejores del peso ligero. En su ciudad natal, Luisiana, acompañado de su familia y recibiendo un homenaje de la UFC, Poirier tuvo el final que todo guerrero merece. Pero no todos han tenido esa suerte. Muchos campeones, e incluso peleadores considerados entre los mejores de todos los tiempos, no supieron retirarse a tiempo, mancharon su legado con derrotas innecesarias, se despidieron de manera sorpresiva o incluso fueron cortados de la UFC sin justicia. Hoy veremos algunos de los casos más recordados, y entenderás por qué hablamos de la maldición de los GOAT. Quédate hasta el final. Número 1. Demetrious Johnson. Comenzamos con uno que sin dudas está en la lista de los llamados mejores peleadores de MMA de todos los tiempos. Demetrious Mighty Mouse Johnson llegó a la UFC en febrero del 2011, debutando en el peso gallo. En apenas su tercera pelea ya estaba peleando por el título de esa categoría, y aunque perdió ante otro grande como Dominick Cruz, luego de esa derrota vendría su ascenso dentro de la compañía. En el 2012, la UFC crea el peso mosca, y Demetrious Johnson se convierte en el primer campeón de dicha categoría al vencer a Joseph Benavidez solo un año después de su debut. Desde ahí defendió su título durante casi 6 años, peleando como mínimo 2 veces por año. Derrotó a grandes peleadores de la época, entre ellos Henry Cejudo, quien hasta ese entonces estaba invicto. En agosto del 2018, con 11 defensas exitosas y casi 6 años de reinado, tendría su revancha ante Henry Cejudo. En esta pelea, Mighty Mouse pierde por decisión dividida y con esta derrota también el título mosca. A pesar de que muchos esperaban una revancha ante Cejudo y un posible regreso de Demetrious Johnson al peso gallo en busca de un segundo campeonato, no sucedió así. Ese mismo año, de manera sorpresiva, la UFC libera a Demetrious Johnson y este termina firmado con la promotora One Championship. Al parecer, Johnson no estaba de acuerdo con los pagos recibidos por UFC. A pesar de tratar de llegar a un acuerdo con la compañía, esta no mostró el suficiente interés. Al final, la UFC llegó a un acuerdo con One Championship. Demetrious Johnson, a cambio de un peleador invicto de la categoría welter que prometía mucho, llamado Ben Askren. A pesar de esta inesperada salida de UFC, a Demetrious Johnson le terminó yendo bien en su nueva compañía. Logró coronarse campeón del peso mosca y retirarse en 2023 siendo campeón aún, mientras que UFC no tuvo la misma suerte con Ben Askren. Número 2. Anderson Silva. No todos los peleadores saben retirarse a tiempo como lo hizo Demetrious Johnson, y ese fue el caso de Anderson Silva. Silva no necesita presentación. Incluso si llevas poco tiempo viendo MMA, seguramente ya escuchaste su nombre. Es uno de esos peleadores que, cuando se habla de los mejores de la historia, siempre aparece en la conversación. Aunque, lamentablemente, sus últimos años dentro del octágono dejaron una sombra sobre un legado brillante. Anderson debutó oficialmente en la UFC en 2006 y en apenas su segunda pelea ya era campeón del peso medio. Si los casi 6 años de reinado de Demetrious Johnson te parecen impresionantes, Silva logró superarlos. Fue campeón desde 2006 hasta 2013, defendiendo su título en 10 ocasiones. Hasta el día de hoy conserva el récord del reinado más largo en la historia de la UFC, y muchos lo consideran el campeón más dominante de todos los tiempos. Durante esa época venció a todos los mejores del peso medio, algunos incluso 2 veces. Anderson hacía lucir cada pelea más fácil que la anterior. El 13 de octubre de 2012 enfrentó a Stephan Bonnar en lo que fue su 9ª defensa. Lo derrotó con un rodillazo al cuerpo que terminó en nocaut técnico. Tras esa victoria, Silva dejó entrever que podía retirarse, y habría sido un cierre perfecto para una carrera legendaria. Pero decidió seguir peleando, y fue ahí donde todo se derrumbó. En su siguiente combate, fue noqueado por Chris Weidman, un rival que en el papel parecía accesible,
pero el exceso de confianza terminó costándole el cinturón. Ese knockout pasó a la historia por lo inesperado y lo humillante. Silva pidió la revancha, convencido de que la derrota había sido producto de su propio error. Pero en ese segundo enfrentamiento, tras intentar una low kick, sufrió una fractura espeluznante en la pierna. Desde ahí nada volvió a ser igual. Volvió ante Nick Diaz en una pelea que terminó sin resultado por un doping positivo. Perdió ante Michael Bisping y Daniel Cormier por decisión. Más tarde logró una última victoria polémica frente a Derek Brunson, pero sus últimos combates fueron derrotas. Ante Israel Adesanya por decisión unánime, y luego contra Jared Cannonier y Uriah Hall por nocaut técnico. Y fue precisamente contra Uriah Hall cuando finalmente decidió retirarse. Sin público, en plena pandemia, sin la despedida que merecía. Una salida fría, casi como si se tratara de un peleador más del montón. Así terminó la carrera de uno de los más grandes de la historia. Número 3. Tony Ferguson. Si hablamos de retiros que dejan un sabor amargo, Tony Ferguson es uno de los casos más dolorosos. El Cucuy fue durante muchos años la pesadilla del peso ligero. Con un estilo agresivo y una resistencia casi sobrehumana, llegó a encadenar 12 victorias consecutivas, derrotando a rivales de élite como Rafael dos Anjos, Anthony Pettis, Donald Cerrone y Kevin Lee, contra quien se coronó campeón interino. Muchos lo consideraban el rival perfecto para Khabib Nurmagomedov, pero la pelea más esperada del peso ligero se canceló hasta en 5 ocasiones, por lesiones y otros problemas. El punto de quiebre llegó en 2020, cuando enfrentó a Justin Gaethje por el título interino. Esa noche, Ferguson recibió un castigo brutal, que no solo terminó con su racha, sino que también marcó el inicio de su declive. Con 36 años, muchos ya hablaban de un posible retiro, aunque algunos pensaban que solo había sido una mala noche. Pero el tiempo demostró lo contrario. Ferguson nunca volvió a ganar. Desde Charles Oliveira, Beneil Dariush, Michael Chandler, Nate Diaz, Bobby Green, Paddy Pimblett, hasta Michael Chiesa, todos hicieron ver al Cucuy como una sombra de lo que fue. De pasar a ser uno de los peleadores más temidos del mundo, terminó con una racha de 8 derrotas consecutivas, convirtiéndose en el peleador con la mayor racha de derrotas en la historia de UFC. Finalmente, en 2025, la compañía decidió desvincularlo, dejando atrás a un peleador que alguna vez fue temido, pero que no supo retirarse a tiempo. El final de la carrera de Tony Ferguson sin duda fue uno de los más tristes en la historia de la UFC, pero los siguientes en la lista también dejaron un sabor amargo entre los fanáticos del MMA. Pero antes, quiero contarte algo rápido. Ya está disponible el curso online Kick Fit Boxing. Si siempre has querido aprender kickboxing, pero no tienes un gimnasio cerca, no te da el tiempo o las mensualidades te parecen muy altas, este curso es para ti. Aprende desde casa con Oscar Nevado, ex campeón mundial de kickboxing, todas las técnicas, combinaciones y fundamentos que necesitas para mejorar tu forma física, tu técnica y tu disciplina. Puedes acceder al curso desde cualquier dispositivo, cuando quieras y a tu propio ritmo. Ingresa a Kick Fit Boxing a través del enlace que está en la descripción o en el primer comentario. Ahora sí, sigamos con la lista. Número 4. Georges St-Pierre. No todos los retiros tienen que ser amargos. St-Pierre es uno de los pocos que se retiró en la cima, aunque su salida también tomó por sorpresa tanto a los fanáticos como a la UFC. St-Pierre debutó en la UFC en 2004 y rápidamente se convirtió en el rostro del peso welter. Su disciplina, su estrategia y su capacidad para adaptarse lo convirtieron en uno de los peleadores más completos de la historia. Fue campeón en 2 ocasiones, acumulando 9 defensas exitosas y consolidando un legado casi intachable. En 2013, después de una dura pelea contra Johnny Hendricks que muchos consideraron una decisión polémica, anunció que se tomaba un descanso. Nadie esperaba que ese descanso se convirtiera en un retiro.
Para sorpresa de muchos, 4 años más tarde, regresó para hacer historia. Subió al peso medio y venció a Michael Bisping, coronándose campeón en una segunda categoría. Después de ganar el título, St. Pierre se ve obligado a dejarlo vacante, luego de enfermarse de colitis. Después de más de un año sin pelear y a pesar de varias propuestas de combates, Georges St. Pierre anuncia su retiro. Aunque Georges St. Pierre se retiró con un récord brillante y considerado por muchos como el verdadero GOAT del MMA, también dejó esa sensación de insatisfacción en muchos, incluyendo a la UFC, quienes esperaban verlo en al menos en 2 peleas más. Número 5. Khabib Nurmagomedov. Otro retiro inesperado fue el de Khabib. El daguestaní se marchó con algo que pocos logran en el deporte, un récord perfecto de 29 victorias y 0 derrotas. Campeón dominante del peso ligero, defendió su título frente a nombres como Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gaethje. En cada combate lucía invencible, y con apenas 32 años, todavía se esperaba mucho más de él. Los fanáticos soñaban con verlo subir al peso welter para enfrentar al entonces campeón Kamaru Usman. Incluso se hablaba de un combate histórico ante Georges St. Pierre. Pero tras la muerte de su padre y mentor, Abdulmanap Nurmagomedov, todo cambió. Khabib prometió a su madre que no volvería a pelear sin él. Y después de vencer a Gaethje en 2020, entre lágrimas, anunció su retiro. La noticia tomó por sorpresa a todos. La UFC intentó convencerlo durante meses de volver, pero fue imposible. Finalmente, el 19 de marzo de 2021, Dana White anunció que el título de peso ligero quedaba vacante. Khabib se fue invicto, campeón y con un legado intacto, pero dejó abierta una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta. ¿Qué habría pasado si hubiera enfrentado a Kamaru Usman o a Georges St. Pierre? Número 6. Jon Jones. Y cerramos con uno de los casos más polémicos y recientes, Jon Jones. Para muchos, es el peleador más talentoso que ha pisado el octágono. Campeón más joven en la historia de la UFC, dominó el peso semicompleto por casi una década, venciendo a leyendas como Shogun Rua, Lyoto Machida, Rampage Jackson, Daniel Cormier y Alexander Gustafsson. Pero su carrera siempre estuvo marcada por la sombra de los escándalos, dopaje, arrestos, problemas legales y suspensiones. En 2020, dejó vacante su cinturón de peso semicompleto y pasó 3 años fuera del octágono. Muchos pensaban que nunca volvería, pero en 2023 sorprendió al mundo. Subió a peso completo y contra todos los pronósticos, derrotó a Cyril Gane en apenas 2 minutos, coronándose campeón en una segunda división. Sin embargo, ya era evidente que los años comenzaban a pasar factura. El tiempo de espera entre peleas se alargaba demasiado. Pasó 1 año y 8 meses antes de volver a defender el título, esta vez frente a Stipe Miocic, a quien venció por nocaut técnico en el tercer round. Muchos pensaban que anunciaría su retiro después de esa pelea, algo que habría sido lógico para un peleador de 38 años y con más de 15 dentro de la UFC. Pero no lo hizo. En su lugar, comenzó a sonar un enfrentamiento contra Tom Aspinall. Parecía que la pelea iba a realizarse, incluso Dana White la daba por hecha. Pero de repente, Jones anunció su retiro, sin aviso, sin una última batalla oficial, sin una despedida digna de un GOAT. A pesar de su brillante carrera, su salida dejó un sabor amargo, criticado por frenar divisiones, por sus escándalos y ahora por un retiro inesperado que rompió las expectativas de los fanáticos. Poco después de anunciar su retiro, ha venido mostrando interés en volver para el gran evento en la Casa Blanca en 2026, aunque ya la UFC parece no confiar en él. ¿Recuerdas algún otro gran peleador que haya tenido un final similar a los que mencionamos en este video? Déjamelo saber en los comentarios. Y antes de irte, recuerda que ya está disponible el curso online Kick Fit Boxing.
impartido por Oscar Nevado, ex campeón mundial de kickboxing. Entrena desde casa, sin horarios y con acceso ilimitado a todas las clases. Mejora tu técnica, tu fuerza y tu disciplina, desde cualquier dispositivo. Encuentra el enlace en la descripción o en el primer comentario. Nos vemos en el próximo video.